funcionó bien. Entonces, sigamos usando. Si ustedes están de acuerdo, la mayoría, entonces no hay ningún problema. Entonces, el método es así. Les envío el link al grupo de WhatsApp y ahí usted ingresa cada vez que tengamos clase, que va a ser los martes y los jueves, ¿no? Eso con respecto a las clases. Ahora, la metodología con respecto a los exámenes, la forma de evaluar, va a ser como sigue. Vamos a tener 3 cortes, como lo habitual. Los primeros 2 cortes valen 35% y el último corte vale 30%. Bien. Entonces, diferente como se manejó el semestre pasado, en este caso, en esta vez sí vamos a tener exámenes. ¿Listo? Va a haber un examen, quizzes y talleres. Es decir, que se va a mantener esa estructura que se aplicó siempre en clases presenciales, con exámenes normales. Bien, entonces la distribución de ese 35% del primer corte, por ejemplo, va a ser dada así, 15% entre un taller y un quiz. ¿Listo? Entonces la fecha de los quizzes también está establecida aquí en este contenido programático, que enseguida vemos. Pero entonces el quiz, ese 15% va a ser el promedio aritmético entre el quiz y el taller. El quiz es individual, va a ser una sola pregunta. Tiene una duración de 30 minutos el quiz. Bien. Y individual, yo voy a hacer, por ejemplo, 2 tipos de quiz o 3 tipos de quiz. Entonces ahí los voy distribuyendo de acuerdo al último dígito de su código. Bien. Puedo diseñar un quiz para los que tienen el último dígito de 0 a 4, de 5 a 7 otro y de 8 a 9 otro. Bien. 3 tipos de quizzes. Una sola pregunta. Y 20 a 30 minutos. Ahora, todavía no he decidido bien si sea más efectivo hacerlo por la plataforma Teams, con el cronómetro de ahí de la aplicación, o hacerlo por el WhatsApp. Yo les envío el quiz por el grupo. Digamos, si ahorita digamos quiz a las 11 de la mañana, a las 11 les envío el quiz y a las 11:30 ustedes me envían una foto de lo que hicieron por interno en el WhatsApp. Esa podría ser otra forma. Voy a contemplarla a ver. Pero va a ser un quiz corto. Nada de qué preocuparse. Entonces va a ser el quiz y el taller que sí se hacen grupos. Entonces yo estaba pensando en hacerlo en grupos de mínimo 2 personas y máximo 4. Bien. Entonces supongamos que alguien sacó 5 en el quiz y 3 en el taller. Entonces el promedio aritmético de esas 2 notas es 4, ¿no? 5 más 3 dividido 2 da 4. Entonces el 15%, la nota que representa el 15% va a ser 4. Bien, y ya el otro 20% viene dado por el parcial. Ahora, para los parciales, había pensado en que sean con unas parciales muy largas. Si es posible que sea de 1 hora, máximo 1 hora 30 minutos. Y también se van a distribuir varios tipos de parcial, ¿no? Como los quizzes. Profe, qué pena, una Entonces, preguntita, es eso lo que hago así para... no se le entendió cuando explicó la parte del parcial, de los parciales, cómo se van a manejar. Bueno, entonces los parciales se van a manejar igual que los quizzes. Voy a diseñar unos 3 tipos de parcial diferente y los distribuyo de acuerdo al último dígito del código. Los parciales van a tener una duración de entre 1 hora y 30 minutos. Voy a procurar de que sean parciales cortos, bien, con máximo unas 3 preguntas. Esa va a ser el derrotero de la estructura. Profe, se le escucha cortado. Profe.
Creo que le cayó la red. Bueno, hubo una interrupción ahí en la señal, pero ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, ya se escucha, profe. Listo, gracias. Entonces, vamos a tener que estudiar 9 horas semanales la materia para que aprendamos lo que se nos requiere para que nos vaya muy bien. Y 5 de esas horas las vemos en clase, ¿no? Tentativamente. Y quedarían 4 horas de trabajo independiente. Bien. Entonces, eso es con respecto a la metodología. Profe, una pregunta, perdón interrumpir. ¿Será Sí, que claro. podría explicar un poquito otra vez lo del parcial? Es que en esa parte es como que la señal falló. Ok. Entonces, como les decía, el parcial es individual. Va a tener una duración de entre 1 hora y 1 hora y media. Bien. Tentativamente de 1 hora a 1 hora y media. Va a tener, el derrotero va a hacer 3 preguntas. 3 preguntas. Y podemos usar, bueno, yo les envié ayer por la plataforma Teams, lo envío en el grupo de WhatsApp. Y ustedes van a tener un intervalo de tiempo, por ejemplo, de 11 a 12, o de 11 a 12 y media. Y lo que les comentaba que yo voy a diseñar 3 tipos de examen, pues, un examen para los que tienen último dígito en el código de estudiante, por ejemplo, entre 0 y 4, otro examen para los que tienen dígito 5 a 7 y otro para 8 y 9. Son 3 tipos de examen. Hago eso porque, para no tener que usar cámaras, porque puede haber problemas. Algunos pueden manifestar que no tienen la cámara, que su conexión internet no es buena suficiente, que la cámara no podría funcionar bien el video. Entonces, por eso va a hacer esos 3 tipos de exámenes. Bien. Y no necesitas tener cámara ahí. Disculpe, profe, ¿todos los exámenes van a estar a la medida? O sea, ¿no va a haber uno más difícil que otro? ¿Todos van a ser iguales, sí? Y todos van a tener la misma estructura, el mismo nivel de dificultad. No solo conmigo, sino con todos los demás profesores. Es decir, que aquí se establece el derrotero. ¿Cuál va a ser el nivel de dificultad y la estructura del examen? Entonces, todos los cursos conmigo y con los demás profesores van a tener el mismo nivel de dificultad. Y los quiz y los parciales diferentes no se van a diferenciar por la dificultad, sino por el ejercicio. Uno puede tener un número, otro, algo sencillo, no hay niveles de dificultad mayores. Bien. Bro, una pregunta, ¿las Y clases bueno, se graban y se suben o no se suben las clases? sí, es una buena opción subir las clases. Entonces, todas las clases van a ser grabadas y yo lo subo a mi canal de YouTube y se los envío, les envío el link al grupo de WhatsApp para que ustedes ahí, cuando tengan alguna duda puntual, vean esa parte del video. Bien, pero todas van a ser grabadas y ustedes van a poder acceder a ellas sin problema. Profe, otra pregunta, el tema de asesorías, ¿cómo eso? ¿O hay que? Bueno, entonces como nosotros tenemos secciones tan largas de clase, por ejemplo una clase de 2 horas, bastante agotante, más si es virtual. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos en principio usar los primeros 30 minutos de la clase para consulta y de ahí en adelante continuamos clase. Bien. Y para los días para las fechas más importantes, digamos, cerca a la semana de exámenes o cerca a la entrega de un parcial,
en esos días o en esa semana podemos establecer un horario de consulta adicional a los 30 minutos que vamos a tener en cada clase. Bien, entonces llegado su momento, de acuerdo a lo que ustedes me escriban, manifiesten en el grupo, se creará ese horario adicional, principalmente cerca de la fecha de exámenes, que es cuando más requieren la consulta. Sin embargo, como le digo, en cada clase, los primeros 30 minutos los vamos a tener para consulta, para preguntas, y en caso de que nadie tenga algo que preguntar, pues hacemos clase normal y terminaríamos 30 minutos antes. Bien. ¿Más preguntas? Profe, en caso tal de que tengamos, por ejemplo, fuera de clase alguna pregunta así, ¿nos podíamos contactar a algún lado? O asesoría. Si tienen preguntas adicionales, como les digo, pueden escribir al grupo, pueden escribir por interno, por email. Pero ustedes quieren como una asesoría para, como decir, ya le estoy estableciendo los 30 primeros minutos de consulta, que puede pasar como asesoría. Ahí ustedes vienen y dicen, profesor, ustedes pueden dar ejercicio, no lo podemos hacer. Entonces yo lo hago, entre todos hacemos la pizarra en esos primeros 30 minutos. Y cuando cerca de la entrega de talleres y parciales, podemos colocar un horario adicional que le sirva a la mayoría. Ahí sí es difícil que le sirva a todos, pero sí a la mayoría, ¿no? Y se graba también la asesoría. No sé si sea solo a mí, pero yo le escucho como entrecortado. Sí, Profe, a al mí ratico también. se escucha. De pronto es el micrófono, profe, o si tiene manos libres, que se está moviendo mucho. No, mano libre no. Tal vez quizá la conexión de internet que está un poco deficiente. Pues, profe, es que se escucha como, o sea, interferencia, como si hubiera algún tipo de interferencia. Ya. ¿Todavía se escucha con interferencia o ya? Todavía, profe, un poquito. Sí, profe, todavía. Muy duro, suena muy duro. Se escucha como con ruido de fondo, como un chichis. Muy raro porque aquí no hay ningún ruido. ¿Será que pasa? De pronto, Yo creo que profe, es parte de internet. qué pena la pregunta, profe, ¿su merced está utilizando su teléfono o una computadora? Estoy utilizando el teléfono para el micrófono y la computadora también, para proyectar. Dos. Pero el audio. Porque si es, Ah, si es, de pronto es eso, si es profe. si de pronto es la computadora, de pronto está el micrófono saturando y cuando satura se genera el ruido. Ha pasado es. O sea, profe, ¿Será que puede ser ahí? usted, digamos, el computador lo tiene sin silenciado. Sí. Ah, bueno, entonces no sé, porque de pronto cuando están los dos con audio, se escucha una interferencia. Ya. No, me imagino que ahí será este como de conexión. Ahí sí, pues ni modo. Sí, como que el problema es de conexión. Y si persiste el problema, todavía sigue escuchando mal. Sí, Sí, profe, profe. aún sigue sonando, así feo.
será. Es la potencia de la señal. Yo seguro que es lo que está afectando los problemas por eso. ¿Y ahí cómo sigue? Ahí se escuchó mucho mejor. Sí, creo que mejoró, profe. ¿Mejoró? Bien, entonces continuamos ahí. Cambié recado. ¿Está mejor? Sí. Sí, profe, mejoró. Mejoró, profe. Listo, gracias. Entonces, como les decía, digamos en la forma de evaluar, ¿no? Ya quedó claro el método. Entonces se envía el examen por el grupo de WhatsApp o lo sube a la plataforma Teams. Tiene 1 hora 30 máximo. Y es eso, vale 20%. Bien, todos los parciales. Son 3. Bueno, ¿qué más hay que comentar? Entonces, el libro guía es este libro que es fácil encontrar en internet. La referencia 1 es la que más vamos a usar, James Glynn. Bien, creo que lo tengo por aquí, pero si ustedes copian y pegan el nombre, no van a tener problema en encontrarlo y descargarlo. Entonces va a ser el libro guía, el libro principal, libro 1. ¿Qué pena nos Está puede en pasar inglés. esa guía de los temas? ¿Cómo? ¿Nos puede pasar la guía sobre los Sí, temas? el contenido gramático. Sí, sí. Voy a enviarlo luego que terminemos la clase, lo envío al grupo. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un contenido programático que es el que está en la página de la universidad. Sin embargo, este contenido no lo vamos a seguir porque es demasiado, esto tuvo que haber sido modificado, estamos en proceso de reestructurar esto y entonces no vamos a usar ese, sino que vamos a usar uno, permítanme lo busco aquí, que se trabajó en el 2019, que es mucho más realista y accesible y se pueden hacer las cosas bien con ese otro modelo. Entonces, permítanme, yo les envío el otro, les busco aquí el otro contenido que es el que sí vamos a trabajar. Me olvidé cambiarlo. Sin embargo, las fechas de los quiz y talleres sí es la misma, ¿no? La que está ahí escrita. ¿Dónde está? Bien, entonces la idea este es un curso que podemos verlo como, si quieren pensarlo como variable compleja también. Entonces, estos van a ser los números que vamos a empezar a trabajar. Entonces, el día de hoy introduciremos ese campo de los números complejos como una generalización del conjunto de los números reales. Bien. Y vamos a estudiar sus propiedades, cómo se operan con esos números complejos, cómo se suma, cómo se multiplica y cómo se divide. Bien, y vamos a ver su representación geométrica. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Bien, una clase corta, sencilla. Entonces, permítanme, ubico el otro contenido programático porque es que ese que está ahí sí es poco realista. Que ese ya lo estoy actualizando y le digo al director que lo suba ahí a la página de la universidad. Entonces, este contenido programático es el que vamos a seguir en cuanto al contenido del curso. Bien. Que es mucho más accesible. Entonces, miren,
Esto es lo que vamos a ver en el primer corte. Entonces vamos a estudiar los números complejos, su representación geométrica hoy. Bien. Y la próxima clase vamos a estudiar cómo derivar funciones de variable compleja. Bien. Entonces ahí van a aparecer, por ejemplo, las condiciones de Cauchy-Riemann, cuando estudiemos esa sección. Y luego de eso vamos a pasar a las series. Como criterios de convergencia de series. La serie geométrica, por ejemplo, bien importante. Serie de Laurent, también. Eso para la segunda semana, series. La tercera semana vamos a dedicarnos a estudiar las singularidades, ceros y residuos. Eso se refieren a funciones de variable compleja, ¿no? Entonces, ¿qué es una singularidad? Es un punto en el que nuestra función de variable compleja no está definida, porque ocurre alguna indeterminación, etc. Y buscamos los ceros de una función. Son esos números complejos que al evaluar la función en él, en ese número, la función se anula, toma el valor 0. Bien. Y en la cuarta semana ya vamos a estudiar integrales de funciones de variable compleja. Bien. Entonces, en este caso, como tenemos variable compleja, ya la vamos a integrar en un intervalo, como lo hemos hecho de costumbre. Sino que vamos a integrar en un contorno. ¿Bien? Un contorno cerrado, una curva cerrada simple. Yo creo que algo de eso ustedes vieron en el curso de cálculo multivariable, ¿no? Muy parecido con ese tema de integrales de línea. ¿Listo? Pero de funciones de variable compleja. Y ahí nos vamos a dedicar bastante a estudiar esas integrales de contorno, usar algunas técnicas para hallar fáciles esas integrales. Bien, teorema de Cauchy. Y eso sería el contenido del primer corte. Bien, entonces, lo principal aquí es singularidades y contornos de integración. Bien, ya esta primera parte de fundamentación, de introducir estos números con los que vamos a trabajar todo el curso. Bien, entonces este contenido sí es realista, factible y el que vamos a seguir. Y esperamos llegar aquí hasta la transformada de Fourier. Bien, las propiedades de la transformada, que sería ya el tercer corte, que es, yo di este curso el semestre pasado y sin problema uno puede llegar aquí a transformada de Fourier. El semestre pasado lo logramos, a pesar de todas las dificultades que hubieron, que se perdió una semana de clase, etc. Pero bueno, se logró abarcar ese contenido. Entonces, este es el que voy a modificar las fechas, adaptarlo para este semestre y luego lo subo al grupo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No sé. ¿Se escucha bien ahora o no? Sí, se escucha bien. Respecto a lo de Vamos a presentar las algún proyecto. evaluaciones, Sí. solo es un quiz, ¿no? Y un trabajo escrito. ¿Sí? Sí, es un quiz y un taller por corte. Sí. Por corte. Ahí abarca los temas, o sea, de donde dice quiz, o usted lo va a subdividir. Entonces, por ejemplo, a ver, usemos este contenido programático para las fechas. Este es el que tiene las fechas, pero digamos, aquí aparece un quiz en la semana 3, bien, en la segunda clase de la semana 3. Bien. Pero entonces, yo podría no evaluar, por ejemplo, aquí la clase anterior, no. Si siguiéramos este contenido, veríamos transformar la clase y solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, este quiz que se va a hacer esa semana que se estudió este tema, podría no incluir esta materia, ¿bien? Lo de transformar la clase. Podría incluir algo de la segunda semana o de la primera, pero creo que más de la segunda semana. Bien. Entonces, el quiz de la tercera semana incluiría conceptos de la segunda semana solamente. Y así, podemos llegar a un acuerdo. Es decir, si ustedes sienten que el tema lo vieron muy esa misma semana, es muy prematuro para evaluarlo, entonces se evalúa lo de la semana anterior. Bien, intentando pues
que ustedes no tengan que estudiar sobre el tiempo. Profe, qué buena. Ahí Algo que se vio esa semana y que lo de práctica computacional. sí, ¿Y qué es? esta práctica, ¿dónde dice la práctica computacional? ¿Dónde? Ahí en el primer corte. Ah, este proyecto. No. Primer corte. Sí, en el primer corte antes del parcial. Ah, bueno. Es que esto se hacía más que todo en clase presencial, en la que uno podría, por ejemplo, cuando uno estudia la transformada Z. Todo esto tiene que ver mucho con digitalización de señales. Entonces uno podría, por ejemplo... Ya este semestre no la vamos a ver. Sí. Nos íbamos a hacer esa práctica computacional. Pues no, es que esa práctica es más que todo un trabajo en el que ustedes cogen un tema, por ejemplo, digitalización de señales. ¿Cómo digitalizar una señal? Discretizarla. Está en variable continua o ustedes la discretizan. Y hacer como podrían usar algún programa para discretizar la señal y mostrar algunos resultados, como una especie de un trabajo como tipo monografía. Ustedes presentan un concepto, lo desarrollan, muestran un resultado y acaba. Un trabajo corto. Eso es lo que se hacía en los años anteriores, pero ahorita, hasta el momento no hemos considerado aplicarlo de nuevo a la práctica computacional. Sin embargo, no puedo descartarlo del todo, ¿no? Tendríamos que conversar con los profesores ahora. ¿Habrá proyectos? Pues no lo hemos considerado, pero es decir, todavía no hemos hecho la reunión, no he hecho la reunión con los profes que están encargados de este curso y esta semana la hacemos. Entonces ahí se podría decidir definitivamente si se hace o no la práctica. No puedo decir que no desde ahora. Lo que sí puedo decir es que el semestre pasado no se hizo. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, sí, sí señor. Bueno, mi nombre es Leonardo. Tengo una pregunta. ¿Cómo sería la metodología del quiz? Es una pregunta teórica. Lo siguiente, en cada clase yo hago algunas notas o escojo algunos ejercicios y los dejo como sugeridos. Yo sugiero ejercicios casi que cada clase, bien, 2 o 3 ejercicios. Es una sugerencia de ustedes, como bien digo. Y de ahí yo puedo escoger un ejercicio para el quiz, un ejercicio teórico, una pregunta. O si no es exactamente igual, sí es muy parecido. Es decir, que alguien que hizo los ejercicios que yo fui sugiriendo en cada clase, que lo hizo a conciencia, no va a tener problema en resolver el quiz. Y también el taller. Entonces, tú puedes escoger, puede ser que sea la misma pregunta o algo muy parecido. Y esa pregunta se la envío al grupo. Digamos que yo digo que hay quiz de 11:30 a 12. Entonces, a las 11:30, en el grupo de WhatsApp, envío la pregunta. Ustedes la responden con su respectivo proceso, toman foto y me lo envían al WhatsApp. O puedo también decidir, para no tener mi WhatsApp tan saturado, porque son varios grupos, puede ser que yo suba la pregunta a Teams y ahí mismo ustedes responden, pues, es decir, toman foto y lo suben a la plataforma escaneado por la foto y una vez. Bien, un quiz corto, 20 a 30 minutos, que va a ser basado en los ejercicios que yo he sugerido, tanto los que paso aquí en mis notas o los que les indico el libro guía. Bien, es como para ver que ustedes estén al día, estén leyendo y todo, no busco corchar ni nada de eso, no. Solo como para revisar que están leyendo, para revisar, para ver que todo anda bien, que se está entendiendo. Entonces van a ser preguntas muy sencillas, basadas en los ejemplos que yo haga, los ejercicios que sugiero, ejemplos que están en el libro. Yo no voy a inventar aquí nada extraordinario, sino
La idea es que se entienda bien el contenido del curso, tienen que llevarse una buena idea de lo que se hace aquí. Bien. Profe, alguno de ¿Más los preguntas? alguno de los ejercicios, por ejemplo, para los quizzes o para los parciales, de los que utilizamos en el taller, se podrían trabajar? ¿Trabajar en qué? ¿En dónde? Sí, o sea, por ejemplo, Aquí en la asesoría. sí, 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 señor. Sí, claro, no, si yo sugiero un ejercicio, si yo sugiero hoy un ejercicio y el jueves que tenemos clase nuevo, me preguntan sobre él, me dicen, yo intenté esto, entonces claro, ahí lo empezamos a desarrollar. Pero sí quiero ver que ustedes hayan tenido una iniciativa, ¿no? No es que, en esos 30 minutos yo me pongo los ejercicios y yo mismo lo resuelvo, no. Es decir, si usted me dice, yo hice hasta esta parte, aquí un problema, o sea, que se note que ustedes también ya abordaron el problema, ¿no? Entonces, claro, yo lo resuelvo en clase con ustedes. Sí, es que es Esa es la como para idea. hacer una retroalimentación, porque pues a veces uno puede desarrollar el ejercicio, pero usted nos puede decir, no, mire, no se compliquen, lo pueden hacer mejor por este lado o algo así. O se vio resuelto de Exacto, esta buena manera. palabra. Eso sí, esa es la idea de esos 30 minutos iniciales, hacer retroalimentación. Muy bien, sí, eso es lo que pretendo. Aquí nadie tiene que sufrir por un ejercicio, no. Aquí en los 30 minutos se reciben todas las preguntas. Todas van a ser interesantes y aquí entre todos vemos cómo lo resolvemos. Algunos pueden usar un método, matemática. A veces hay formas más eficientes, pero la final, si el resultado es el mismo, está todo bien. Ese era lo otro que le iba a preguntar, profe. Dado el caso, por ejemplo, que, no sé, en el parcial recordé de algún método que vi en algún libro, que vi por internet, y resuelvo el parcial, por ejemplo, por ese método, alguno de los ejercicios, no hay problema. No, no hay problema. Si está bien sustentado, no. Ah, bueno, listo. Listo. ¿Más preguntas? Entonces, aquí está. Profe, Entonces, este es el la clase, contenido que... Sí. profe, la clase de los jueves 6 de Sí. la mañana. ¿O va a dar un lapso de 6 de la llegada mañana. Sí. 10, 5 minutos? Ok. O podemos... usted dice la clase que el jueves es a las 6, dice usted. Sí. Sí, sí, No, del no me jueves a acuerdo las el 6. horario. Creo que es a las 6, Sí. 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 Y podemos Profe, empezar pregunta, muy temprano, 6:15, 6:20, pues. 6:15, 6:20, sí, profe. Eso, sí, ahí vamos dando flexibilidad. Yo en el semestre pasado tuve exactamente los mismos cursos, el mismo horario que este semestre. Luego al último empezamos 6:30, pero eso se va viendo de acuerdo al rendimiento del curso. Si uno ve que hay participación, que estamos avanzando, que vamos bien, que vamos al día con el contenido, entonces claro, podemos darnos ese premio de 30 minutos, comenzar más tarde, claro. Yo entiendo que clase virtual de 2 horas es complicado, ¿no? Generalmente sí vamos a tener, o salimos más temprano o comenzamos un poquito más tarde, en el caso de los jueves, siempre y cuando estemos cumpliendo aquí el ritmo que se establece en el contenido. Bien, ¿más preguntas? Pero hasta ahora todo claro, profe. Bien, entonces como estas llamadas son de 40 minutos, esta ya se va a acabar, quedan 2 minutos. Entonces, si quiere finalizamos esta sección y ya comenzamos la otra de 40 minutos para empezar con una parte de números complejos y su representación geométrica. Bien, que es lo que corresponde hoy. Una clase corta y hoy introduciendo este campo de los números complejos, bien, con alguna anotación. Entonces, si no hay más preguntas, corto por aquí esta llamada que quedan 2 minutos y continuamos
¿Ingresamos al mismo link, profe? No, ¿O yo nos les voy a envía uno enviar nuevo? otro. Entonces tomamos. Ah, ok. Bien. Sí. Listo, profe. Entonces ya nos vemos otra vez. Continuamos en 10 minutos. Vamos a hacer un break de 10 minutos y ya continuamos con la clase ya entrando en materia. Bien. Perfecto, profe. Listo, profe. Listo, profe, sí. Listo. Para ir a tomar 11, profe, Tomen tengo café. clases de las 6. Eso, tomen onces. Muy bien. Entonces ya continuamos. Gracias por asistir.